Qué gusto saludarlos, Iglesia. Estamos muy agradecidos por el privilegio de tenerte de vuelta y porque nos interesa mucho tu bienestar, hemos implementado distintas medidas para tu regreso a casa. Por ello, previamente se sanitizan las instalaciones, incluyendo superficies de contacto, así como todos y cada uno de los lugares que estarán a tu disposición, incluso lo que no se alcanza a ver. Pensando en tu tranquilidad, nuestros voluntarios han sido capacitados y cuentan con equipo de seguridad para cumplir con los distintos estándares sanitarios. Desde tu llegada, hemos preparado un acceso seguro, manteniendo una sana distancia al darte la bienvenida. Al ingresar, se realizará el siguiente filtro: cuestionario de posibles síntomas, tapete sanitizante, toma de temperatura, aplicación de gel antibacterial y túnel sanitizador. Posteriormente, se te guiará a un lugar indicado para ti, manteniendo distanciamiento social aún dentro del auditorio y de la misma manera al salir. En distintas zonas de nuestras instalaciones podrás encontrar tanto información y señalización como estaciones de gel antibacterial. También te recomendamos confirmar tu asistencia a través de nuestros medios digitales disponibles en nuestras redes sociales. Si te encuentras en grupos vulnerables como niños, adultos mayores, mujeres embarazadas o personas con enfermedades crónicas, lo más indicado es que permanezcas en casa, donde también puedes disfrutar de nuestra transmisión en vivo. Estamos preparados para recibirte los domingos 11 a.m., presencial y en línea. Recuerda que en Casa de Cristo hay un lugar para ti.
te extrañamos mucho. Muchas gracias. Todos te extrañan. Sí, eso nos bendice mucho de Tete. Y siempre dice, mira, estoy bien sana, ¿verdad? Que le estaba yo diciendo a Lucha. Yo creo que ya se olvidaron de mí. No, ¿cómo crees? Porque no sabes cuánto nos extraño. Igualmente las extrañamos y que sabemos que pues, por esto está pasando no conocerle, pero saben que mucha gente ahí le extraña. Usted y al ingeniero también. Nosotros también. Así nosotros, pero bueno, te dejamos ahí. Muchas gracias. Ya sabes, estamos Igualmente, contacto, Dios ¿vale? les bendiga y cuídense. Y un beso a todos los que van y a todos los que nos vemos.
Son los días santos, es Semana Santa, donde pues se recuerda el sacrificio de Jesús, se recuerda la muerte de Jesús, pero también se recuerda el hecho de la resurrección de Jesús. Hoy es día de resurrección. Y para nosotros es tan importante este hecho de la resurrección. Yo no sé si a ustedes les preguntaran en la calle, alguno de sus conocidos, y les dijeran, bueno, ¿para ti qué significa la resurrección, Omar? Juanita, ¿para ti qué significa la resurrección? Señora Coral, ¿para usted qué significa la resurrección? Salma, ¿para ti qué significa la resurrección de Jesús? Mayra, ¿para ti qué significa el hecho de la resurrección? Luis, ¿para ti qué significa la resurrección? Yo creo que la resurrección es un hecho sin precedentes en la humanidad. No quisiera adelantarme, pero quiero decirte que la resurrección posiblemente pudiera llegar a ser más importante que la muerte de Jesús. ¿Sí me estás entendiendo? La resurrección pudiera ser que es el hecho más importante aún por encima de la muerte de Jesús. Y lo vamos a ver en unos momentos. Entonces, el día de la resurrección es el más importante de la historia del hombre, porque cambió la historia del hombre, cambió la historia de la creación, cambió totalmente nuestra realidad. Antes de la resurrección de Jesús era una realidad. Después de la resurrección de Jesús cambió totalmente nuestra realidad. En el día de la resurrección podemos decir que se inauguró una nueva etapa en la vida de cada ser humano. El hecho de la resurrección abrió un proceso diferente, un proceso nuevo en la vida de cada uno de nosotros y de cada ser humano. Fue un parteaguas, fue un antes y fue un después. Por eso la pregunta es, ¿qué onda con la resurrección? ¿Cómo tomamos este hecho en nuestras vidas? ¿Lo podemos tomar como un hecho histórico? Como decir, sí, el día de la independencia de México. Celebramos el día de la Revolución Mexicana. Pero yo creo firmemente que la resurrección va mucho más allá que un simple hecho histórico. Va mucho más allá que simplemente decir, hoy es domingo de resurrección. La resurrección tiene que ver con el hecho de que tanto usted como yo y como los que nos ven allá en casa podamos estar aquí delante de su presencia. ¿Cuántos pueden darle un aplauso fuerte al Señor por este hecho que es más que un hecho histórico? Es algo que ha venido a cambiar el rumbo de nuestras vidas, de todo el ser humano. Algo importante de la resurrección tiene que ver con el testimonio de mucha gente que en aquel tiempo precisamente hizo esto, dio testimonio acerca de que esto era verdad. Y vamos a ir a 1 de Corintios capítulo 15 versículo 3 al 8. Yo no sé si le puedan subir tantito más al micro, por favor. 1 de Corintios 15
del 3 al 8, dice lo siguiente, hablando Pablo, dice: porque primeramente les he enseñado lo que yo mismo recibí. Dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y dice, y que se apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 a la vez, de los cuales muchos, decía, de los cuales muchos aún viven y otros han muerto ya en el Señor, por lo tanto están descansando. Otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y por último, como si hubiese nacido yo en un tiempo que no me correspondía, también tuve la dicha, tuve el honor, tuve el privilegio, dice Pablo, de verlo con mis propios ojos. Sin lugar a duda, un hecho muy importante en la resurrección es el testimonio de aquellos a los cuales Jesús se les apareció. Sin lugar a duda, este es un hecho sin precedentes. Por eso tú y yo creemos firmemente en lo que dice su palabra. La pregunta es para cada uno de nosotros: ¿Jesús se te ha aparecido a ti? ¿A ti? ¿A ti? ¿A ti? ¿Alguna vez has visto a Jesús? ¿Alguna vez yo he visto a Jesús? Claro que sí. Yo lo he visto. Todos los días puedo ver a Jesús. Todos los días cuando me levanto puedo ver su misericordia. Todos los días cuando me acuesto puedo ver su fidelidad. Todos los días en la vida de mis hijos puedo ver el amor de Jesús. Por eso decía Pablo. Y por último, como si hubiese nacido en un tiempo cuando a mí no me correspondía, tuve el honor, tuve la dicha, el privilegio de ver a Jesús. ¿Te acuerdas el día que viste a Jesús por primera vez en tu vida? ¿Cuándo fue? Por primera vez, hace 20 años, hace 25 años, hace 5 años, hace 6 meses. ¿Cuándo te presentaron a Jesús? El día que a ti te lo presentaron y el día que tú lo aceptaste como tu Señor y Salvador, fue el día en que cada uno de nosotros vimos a Jesús. En muchos pasajes de la Escritura, en Lucas, en Mateo, en Marcos, habla acerca de la resurrección de Jesús y encontramos varios testimonios. ¿Se acuerdan de las 2 mujeres que muy de mañana, qué dice la palabra? Se levantaron y fueron a la tumba de Jesús. Cuando llegaron estas mujeres, vieron que la piedra estaba ¿qué? Movida. Y que el manto donde habían envuelto a Jesús estaba vacío. Entonces, ellas dice que de repente se apareció uno y les dijo: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Ellas de momento no conocieron, no sabían que era Jesús mismo el que estaba hablando estas palabras. Cuenta otra historia también ahí en las Escrituras que iban dos camino a Emaús, iban discutiendo acerca de los acontecimientos que se habían dado en esos días, acerca de la resurrección de Cristo. Y tal vez iban discutiendo uno al otro: ¿tú cómo ves? ¿Será cierto? ¿Será verdad que habrá resucitado? ¿O será que robaron el cuerpo? ¿O será que los romanos lo habrán sacado? ¿Tú qué opinas? Iban discutiendo. No, pero acuérdate que el maestro ya nos había dicho que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera y que el tercer día ¿qué? Resucitara. Y de repente se les aparece a alguien ahí
y les dice, pues ¿qué tanto discuten? ¿Qué tanto hablan? ¿Acaso no se les dijo? ¿Acaso no se les había anunciado ya que Jesús resucitaría al tercer día? Y Jesús se les apareció a muchos, como dice aquí la Escritura. Se le apareció a los apóstoles, a más de 500 a la vez, los cuales muchos aún viven y otros ya duermen en el Señor. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y por último dice Pablo, se me apareció a mí. Tuve la dicha y tuve el honor de ver cara a cara a Jesús. Por eso la resurrección es un hecho tan importante, pero tan importante para nosotros, que si Jesús no hubiera resucitado, yo te puedo decir que en esta mañana, en vano, estamos aquí. Si Jesús no hubiese resucitado, no tendría ningún sentido reunirnos en esta mañana. No tendría razón de estar en esta silla. No tendría razón de haberte levantado temprano. No tendría razón de leer la Escritura si Jesús no se hubiese levantado de entre los muertos. Yo quisiera centrarnos bien en este hecho tan importante. Por eso te digo, y la pregunta inicial es, ¿qué con la resurrección? Si alguien nos preguntara, ¿y qué? ¿Qué valor tiene el hecho de que Jesús haya resucitado? Yo creo que para nosotros es un hecho sin precedentes. Ahora, te voy a dar cinco beneficios de que Jesús haya resucitado. ¿Estás de acuerdo? Son 5 beneficios y vamos a ir a las Escrituras. Son de estas enseñanzas que yo creo que la palabra habla por sí sola y casi uno no tiene que añadir nada. 5 beneficios de que Jesús haya resucitado. El número 1, la resurrección de Cristo significa que usted y yo hemos sido justificados delante de Dios. Y todo aquel que confiesa que Jesús es el Señor y cree que Dios le ha levantado de los muertos, tiene asegurada este beneficio, que significa que usted y yo somos justificados delante de nuestro Dios. Dice Romanos 4:25, hablando de Jesús, dice, el cual fue entregado, ¿por qué? Por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Qué es ser justificado? ¿Qué significa la palabra justificación? Justifícame que es necesario comprar esta computadora. Justifícame. ¿Cómo justificas la compra de algo? Por una razón, ¿verdad? A lo mejor la computadora ya es vieja, ya su procesador no es tan bueno, ya se volvió lenta, ya X. Usted y yo hemos tenido la oportunidad de que hemos sido justificados de nuestras transgresiones, porque usted y yo merecíamos ser castigados. Cuando Cristo muere en la cruz y derrama su sangre y después no queda ahí, por eso le digo que aún la resurrección pudiera ser que es más importante que la crucifixión. Cuando Cristo resucita, Omar, es cuando tú y yo somos justificados delante de Él. Dios dice, no, Él merecía ser castigado. Díjese Jesús, no, Padre, yo pagué por los pecados de Omar. Yo pagué por los pecados
de cada uno de los que están aquí, de todo el mundo. Eso es uno de los beneficios. Si usted y yo no hubiésemos sido justificados por Jesús, se lo digo así, vamos directo para abajo. No hay oportunidad para nadie. Pero Dios en su infinito amor y en su infinita misericordia nos ha justificado. Dice, el cual, hablando de Cristo, fue entregado por nuestras transgresiones. Yo merecía pagar por mis pecados, por mis malas decisiones, por mis actitudes. Pero Cristo fue resucitado para nuestra justificación. En Romanos 6:23 dice, por causa de nuestros pecados, la humanidad está separada de Dios y es incapaz de tener una relación con Él. Esto es cierto. El hombre perdió la amistad con Dios a causa del pecado. En ese momento, cuando el hombre peca, hay una división y hay una separación entre Dios y el hombre. Y Dios en su infinita misericordia, desde que pasó aquel hecho, pensó en algo, en una alternativa de cómo reconciliar al hombre con Él. Y la manera en que a Dios se le ocurrió reconciliar al hombre con Él fue a través de la muerte y de la resurrección de Jesús. Dice también en Romanos, ahí en capítulo 8 me parece, dice que por cuanto todos, hablando de mí, hablando de todos y cada uno de los que estamos aquí, de los que están allá afuera, por cuanto todos han pecado, todos están ¿qué? Destituidos de la presencia, de la gloria de Dios. Por eso no hay otro camino para nosotros, no hay otra alternativa para el mundo de allá afuera, sino que la única manera en que el hombre puede estar reconciliado con Dios es a través de la muerte, pero también de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, por causa de nuestros pecados, dice, la humanidad está separada de Dios y es incapaz. Nadie puede ser capaz de reconciliar al hombre con Dios si no es a través de Jesús. En Efesios capítulo 2, versículo del 3 al 6, dice que por naturaleza éramos hijos de desobediencia, hijos de la ira, porque habíamos quebrantado la ley de Dios y por causa de su justicia Dios tiene que derramar su ira con los que quebrantan su ley. Dios es justo. Y como Dios es justo, para nosotros estaba reservada simplemente el enojo y la ira de Dios. Tú sabes, como dice la palabra, dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Horrenda cosa es caer. En otra porción de la escritura dice, no teman a los que matan el cuerpo, teman a los que matan el alma. A ese sí hay que tenerle miedo. Pero la resurrección de Cristo significa que usted y yo hemos sido justificados delante de Dios. Si no tuviéramos un Salvador que nos rescatara de esta situación, no pudiéramos alcanzar la oportunidad de tener una relación como Dios quiere. Justificación significa prueba de la justicia de alguien. Cuando Jesús murió en la cruz, dice, Él tomó nuestro castigo para que pudiésemos ser justificados delante del Padre. La resurrección confirma que Dios me ha aceptado, más bien que Dios aceptó, fíjate bien, el sacrificio de Jesús
para que nosotros fuésemos justificados. Dios no pudo haber aceptado otro sacrificio. Si tú piensas, y yo pensaría, bueno, ¿por qué Dios no aceptó el sacrificio de un becerro, de una res? O sea, no había y no existe y no pudo haber existido un sacrificio que Dios pudo tomar en cuenta para el perdón de nuestros pecados, sino solamente el que Cristo Jesús hizo por nosotros. Bien, el segundo beneficio de la resurrección es que Cristo demostró que Él venció a la muerte. El segundo beneficio de la resurrección es que Cristo demostró que Él venció a la muerte. La muerte es el enemigo de la humanidad y el castigo justo por los pecados de cada uno de nosotros, dice Romanos 6:23, si lo tienen por ahí. Romanos 6:23. Me parece que dice que la paga del pecado es muerte, ¿verdad? La paga del pecado es la muerte. Usted y yo merecíamos morir. El índice de mortalidad siempre será muy alto. No hay dinero, no hay esfuerzo, no hay riqueza, no hay posición social que nos pueda ayudar a escapar de la muerte natural. ¿Está de acuerdo conmigo? Todos algún día, en algún momento, tendremos que dejar de existir en este mundo. No habrá cantante, no habrá artista, no habrá político, no habrá nadie, absolutamente nadie que vaya a estar exento de una muerte física. Dicen por ahí que lo único que nosotros tenemos asegurado cuando nacemos es que la muerte. Todos algún día pasaremos por ese hecho. Pero Cristo resucitó porque la muerte no podía retenerlo. ¿Estás de acuerdo conmigo? No tenemos que temer al castigo que viene después de la muerte. Yo recuerdo alguna escena, me acuerdo de alguna película no sé si ustedes la vieron, que se llama Conociendo a Joe Black. ¿Alguien vio esa película? ¿Sí se llama así? Sale Brad Pitt. Trata de que Brad Pitt, en este caso es, no sé, es una película, es la muerte misma. La muerte misma en el cuerpo de un hombre pues atractivo, rubio, ojo azul. Y tiene el propósito, se le da la oportunidad de vagar en medio de un mundo natural, en medio de una sociedad. Y hay un hombre muy rico, muy poderoso económicamente, muy pudiente. Y el objetivo es la vida de este hombre. Y le dice, yo he venido porque pues tus días están contados en la tierra. Por ahí los días se alargan porque la muerte experimenta que estar en medio de la sociedad, en medio del mundo, pues como que le gusta, inclusive se llega a enamorar de la hija de este hombre. Para no hacerte el cuarto tan largo, llega el momento en que, aunque él tampoco quiere partir, dice, pues llegó el momento, llegó la hora. Y me acuerdo viendo una escena donde el papá de la muchacha pues arregla todo, ¿no? Arregla todo. Ya en ese momento él no le importaba cuánta fortuna tenía, cuántas riquezas. Creo que quería dejar todo ordenado, todo su testamento, todo lo quiere dejar ordenado. Le hacen una gran fiesta porque cumplen años, gastan hasta lo que no, porque pues era un hombre muy rico. Y en medio de la fiesta
Pues este cuate, hablando de la muerte, que está muy elegante, en traje negro, moño y todo, le dice este hombre, están en un puente y le dice, ¿me va a doler? Y le dice, no te preocupes, no te va a doler. Yo creo que para todos los que hemos nacido en Cristo Jesús, llegará el momento en que a lo mejor preguntaremos, Señor, ¿y me va a doler? Me va a doler, y Dios nos va a decir, no te preocupes, yo he resucitado. No tenemos que temer al castigo que viene después de la muerte, porque dice en 1 Corintios 15, 55 al 57, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios damos gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo venció a la muerte. Nosotros también venceremos la muerte. Porque no quedaremos ahí. ¿Estás conmigo? No quedaremos ahí. Jesús fue a preparar, dice que, cuartos, moradas para cada uno de nosotros. Por eso ese es uno de los beneficios de la resurrección. No vamos a quedar ahí. Físicamente nuestros cuerpos quedarán ahí, pero Dios nos ha llamado y nos ha dado la vida eterna, para que donde, dijo Jesús, donde yo estoy, ustedes también estén conmigo. Ese es uno de los beneficios también de la resurrección de Jesús. Número 3. La resurrección de Cristo nos une con Cristo. Cuando tú y yo hemos creído en Jesús, somos unidos con Él por la fe. La unión con Cristo significa que cuando Dios te mira a ti, cuando Dios te mira a ti, cuando Dios me mira a mí, Él no ve la imperfección, Él no ve tu imperfección, Él no ve nuestra vida pecaminosa, sino ve la justicia de Cristo en nuestras vidas. ¿Estamos de acuerdo? Cuando tú y yo somos uno con Jesús, Dios nos ve así. No ve al Omar imperfecto, lleno de errores, lleno de malas actitudes. No ve a Luis imperfecto. Él ve a Cristo a través de mí. Significa que hemos muerto con Él, pero también vivimos con Él. En Romanos 6:8 dice que si con Él, ¿qué? Si morimos con Él, si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Viviremos con Él. Esta unión entre Cristo y nosotros solo es posible a través, y fue posible a través de la resurrección. Sin la resurrección, esto no hubiese sido posible. Dios no nos podría ver como en esta mañana te ve a ti y me ve a mí. Si Cristo no hubiese resucitado, Dios no nos podría, o sea, ni siquiera podría mirarnos. Si cuando Cristo estaba siendo crucificado, ¿recuerdan el hecho de que dice que se oscureció? Porque Cristo estaba llevando el pecado de toda la humanidad. Y Dios no tiene parte con el pecado. Si Cristo no hubiese resucitado en esta mañana, no sería posible que tú que estás allá y yo que estoy aquí estuviésemos delante de su presencia.
Esta unión es semejante al matrimonio, como cuando una pareja se ha unido, que las cosas del esposo pertenecen a la esposa y las cosas de la esposa pertenecen al esposo. Algo se asemeja, porque ya no son dos, sino, ¿qué dice la palabra? Una sola carne. Cuando tú te unes en matrimonio con la mujer, con tu esposa, son una sola carne. Y no solamente hablando en el sentido sexual, sino en todo sentido espiritual. Las cosas que le afectan al esposo, que le pasan al esposo, le afectan a la esposa. Las cosas que le pasan al esposo, a la esposa, afectan al esposo. ¿Por qué? Porque son una sola carne, hay unidad en esa relación. Bueno, así la resurrección de Cristo nos une con Él. Somos uno. Somos uno. Vamos a 1 Corintios 1:30. 1 Corintios 1:30. ¿Ya lo tienen por ahí? Dice: mas por Él estáis ustedes en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Pero dice: mas por Él están ustedes en Cristo Jesús. O sea, somos uno juntamente con Cristo. Por eso, a pesar de que no nos portamos tan bien, como dice mi mamá, aquí estamos. No porque seamos los más obedientes, no porque seamos los que mejores decisiones tomamos, no porque no la hayamos regado. Claro, la regamos todos los días y feo. Pero Dios no ve en nosotros, o no nos ve como personas pecaminosas, sino como que hemos sido justificados con Cristo. Por eso tenemos que entender que uno de los beneficios de la resurrección de Cristo es que somos uno. Nos ha unido con Él. Número 4. Otro de los beneficios de la resurrección de Cristo es que la resurrección de Jesucristo confirma la verdad de su palabra. Sí, de esa palabra escrita que traemos, de esa palabra que tú tienes ahí en tu teléfono en forma digital, confirma de que la Biblia, de que la palabra de Dios es verdad. No hay otro libro en el mundo, no existe otro libro sobre la faz de la tierra que pueda ser tan verídico como las mismas escrituras, las cuales fueron inspiradas por Dios a través de hombres y a través de algunas mujeres también. Fíjate bien, Isaías 53 y el Salmo 16 solamente son algunas de los pasajes bíblicos, son algunas de las profecías del Antiguo Testamento cuyo cumplimiento testifica a un Cristo resucitado. Isaías y Salmos se escribieron muchos años antes aún del nacimiento de Jesús. Jesús todavía no pintaba para habitar este mundo, pero ya se hablaba de Él, ya se había hablado de Él mucho antes, muchos años antes, no sé, 500 años, 600 años antes, no, yo no lo sé. Pero esto a mí me da testimonio de que su palabra
es verídica, es viva, es eficaz, es verdad, aún hoy en nuestros días. Dice Isaías 53 del 10 al 12, escúchame bien lo que dice. Isaías 53 del 10 al 12 dice lo siguiente: pero quiso el Señor, está hablando de Jesús, pero Dios quiso quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Oiga, qué dura palabra es esta. Yo creo que de muchos pasajes que estamos leyendo podemos sacar una enseñanza. Fíjate bien. Pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo ¿a qué? A padecimiento. ¿De quién está hablando? De su Hijo. ¿Será que también a nosotros en algún momento Dios, siendo soberano, nos pueda someter a un quebrantamiento y a un padecimiento? ¿No hablaba el pastor la semana pasada acerca de las crisis? De que las crisis son necesarias y son parte de la vida y a todo mundo le toca. No importa si tu condición económica, social o qué sé yo, tu preparación, todos en algún momento hemos pasado por momentos complicados y lo seguiremos pasando. Pero dice, pero quiso el Señor, hablando de Jesús, quebrantarlo, sometiéndolo a padecimientos. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, dice, verá a su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a quienes, a muchos de los que estamos aquí y de los muchos que han de venir, y cargará las iniquidades de quién, de ellos, o sea, de nosotros. Por tanto, yo le daré, está hablando Dios, hablando de Jesús, yo le voy a dar parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte, y con los transgresores fue contado. Llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Es un pasaje que habla de Dios, de Cristo y de nosotros. Otro de los beneficios que estamos descubriendo ahí es lo que acabamos de leer. No lo tengo aquí anotado, pero hay muchas cosas que decir. Dice, llevó el pecado de muchos e intercedió por quienes, por todo. Entonces, otro beneficio, no está apuntado ahí. Otro beneficio de la resurrección es que Cristo intercede por nosotros. ¿Delante de quién? Del Padre. Él intercede por nosotros. Seguramente, yo no sé, se presenta delante del Padre y le dice, Padre, dale chance. No, hijo, pero es que ya es una tras otra, ya dale chance. Está en un problemón, en una situación complicada, ayúdale. ¿Sí me explico? Él intercede por nosotros. Él se pone delante del Padre, en medio está Dios y nosotros, y Él viene y se pone en medio y le dice, dales chance, Señor. No tomes en cuenta sus pecados, dijo Jesús. Perdónalos, ¿por qué? Porque no saben lo que hacen. Es otro de los beneficios, que Cristo intercede por nosotros delante de Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Salmos 16, versículos 10 y 11 también habla acerca de Jesús hace muchos años antes. Habla acerca de la resurrección. Dice,
porque tú no abandonarás mi alma en el Seol. Está hablando. Dice, porque tú, Señor, no abandonarás mi alma en ese lugar oscuro donde van los muertos. Está hablando Jesús, abusados. Jesús está diciendo, tú no vas a abandonarme en ese lugar, ni vas a permitir que tu santo sufra corrupción. Más bien, dice, me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra hay deleites para siempre. Este salmo está profetizando que Jesús iba a morir, que Jesús lo iban a sepultar como a todo mundo nos sepultan o nos van a sepultar, pero que su cuerpo no quedaría ahí, que su alma no estaría en el Seol con los muertos en ese lugar oscuro, sino que Dios le iba a levantar de entre los muertos. Y por eso dice, en tu presencia, yo estaré en tu presencia, porque en tu presencia hay plenitud de gozo y en tu diestra hay deleites para siempre. Esta es la esperanza que nosotros tenemos, que algún día los muertos en Cristo, dice su palabra, serán los primeros que van a resucitar. Los muertos en Cristo serán los primeros que algún día van a resucitar. Esta es la esperanza que Cristo nos da. Por eso es tan importante la resurrección, porque a mí me confirma que estas porciones escritas hace muchos siglos, hace muchos años antes, es una palabra que es fiel y verdadera. Recuerdo las últimas palabras en el libro de Apocalipsis acerca de las cosas y los acontecimientos que sucederán en los días posteriores. Dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Eso nos motiva a nosotros, que todo lo que está escrito, todas sus promesas para nosotros son verdad y traen convicción a nuestras vidas de que lo que nosotros hemos creído, en lo que tú y yo hemos creído, eso es verdad. Eso es otro de los beneficios de la resurrección, que confirma que la palabra de Dios es verdad. Número 5, y vamos a la última. Va ligada una cosa con otra. La resurrección de Cristo nos da esperanza. La resurrección de Cristo nos da esperanza. Dice su palabra, no sean como los que no tienen esperanza, ¿verdad? Nos da esperanza la palabra de Jesús. Nosotros, los hijos de Dios, los que hemos creído en su nombre, los que hemos creído no solamente en su muerte, sino también en su resurrección, tenemos una esperanza grande, tremenda, porque nuestros pecados han sido borrados y hemos sido justificados delante de Dios. Dice otra porción de la Escritura que los que estamos en Cristo somos ¿qué? Nuevas criaturas, ¿verdad? Segunda de Corintios 5:17. No hay más condenación para nosotros. Somos nuevas criaturas. No somos perfectos, pero somos gente que estamos en proceso de una mejora continua cada día. ¿Estamos de acuerdo? No somos perfectos, pero somos gente procesada. Gente que ha sido procesada de parte de Dios a través de las crisis, a través de los problemas, a través de las situaciones que a veces nos pasan. Gente que está siendo procesada y cambiando su manera de pensar, transformada su mentalidad. Ahí vamos, en una mejora continua. Ese
ese es el caso. No retroceder, sino cada día, paso a paso, ir avanzando en nuestro crecimiento espiritual. ¿Verdad? Somos personas procesadas. Entonces, hemos pasado de ser enemigos de Dios, porque el pecado nos enemistaba con Dios, nos apartaba de Dios, pero ahora somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. ¿Cuántos de aquí son padres? ¿Cuántos de aquí son papás? Algunos tenemos 3 hijos, algunos tienen 2 hijos. ¿A qué derecho tiene tu hijo? ¿Tú a qué le das derecho a tu hijo estando en su casa? Mis hijos, habitando en mi casa, no me tienen que pedir permiso para ir al refri y sacar un yogur. Y no se diga el Huicho, que así como está de grandote cada día, lo veo pasar así al refri, así nada más a la cocina. ¿De veras? Oye, papá, ¿qué puedo? Eres mi hijo. Todo lo que está ahí es tuyo. No me tienes que pedir permiso para nada, porque Él es mi hijo. Y como hijos, tenemos derechos, pero también tenemos responsabilidades. Y tenemos que rendir cuentas. Entonces, pasamos de ser enemigos de Dios a ser hijos de Dios, perdonados por Dios, con una herencia eterna que nadie nos puede quitar. Sabes que lo que Dios nos ha dado, lo que Cristo en su muerte y en su resurrección nos ha dado, nadie, absolutamente nadie, nos puede quitar. Nadie nos lo puede quitar. Ni la vida, ni la muerte me podrán separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Nadie nos lo puede quitar. Lo que ya ha sido ganado, lo que ya Dios nos ha otorgado, nadie, absolutamente nadie nos lo puede quitar. No hay otra mejor noticia que esta que nos ha dado el Señor. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4, dice lo siguiente. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada ¿en dónde? En los cielos, para cada uno de ustedes, contándome yo. Dale un fuerte aplauso al Señor por eso. Gracias, Señor, porque lo que tú nos has dado, nadie nos lo puede quitar. Por eso es importante este hecho de la resurrección. ¿Qué significa para nosotros? Esto es algo que tú y yo tenemos que saber. Porque si alguien nos pregunta allá afuera y nos dice, bueno, ¿y qué con la resurrección? ¿Yo qué gano con que Cristo haya resucitado? Y podamos saber y decir, mira, no, sí, con la resurrección, estos son los beneficios que Cristo, que Dios en su infinita misericordia nos ha otorgado a cada uno de nosotros. Si Cristo no hubiese resucitado, en vano sería nuestra fe en esta mañana. No tendría razón de ser que estuviésemos aquí si Cristo no hubiese resucitado. Pero como Cristo resucitó, nosotros también vamos a resucitar juntamente con Él. ¿Puedes ponerte de pie en esta mañana?
Ponte de pie en esta mañana. Oh Señor, gracias te damos. Gracias te damos, Señor. El mundo parece no tener esperanza. Este mundo parece no tener esperanza por lo que ha acontecido, por lo que acontece, por lo que seguramente acontecerá. Pero la resurrección de Cristo nos provee de esperanza tanto en esta vida como en la venidera. ¿Estás de acuerdo conmigo? Por eso en esta mañana levanta tus manos ahí donde estás y empieza a darle gracias a Dios. Dile: Señor, gracias. Gracias por este hecho que, aunque parece algo histórico, Señor, la resurrección de Jesús es una realidad en la vida de cada uno de nosotros. Como decía Pablo, Señor, a lo mejor ninguno de nosotros merecíamos este gran regalo que tú nos has hecho. Pero gracias, porque tu amor es tan grande, tu misericordia es tan grande, que pensaste en cada uno de nosotros cuando estabas en esa cruz, habiendo podido bajarte de ella. No te bajaste por amor a cada uno de nosotros. Cargaste nuestros pecados, nuestras transgresiones, cuando nosotros merecíamos cargarlas y pagar por nuestras propias iniquidades. Pero gracias te damos, Señor. Qué privilegio tan grande. Qué honor tan grande tenemos de conocerte y de poder ser llamados no solamente creación de Dios, sino hijos de Dios, herederos juntamente con Cristo. Hoy tenemos lo que otros no pueden tener. Hoy tenemos lo que el dinero no nos puede dar. Generalmente lo útil tiene un valor monetario, pero lo valioso es lo que no nos cuesta. El poder encontrarnos con nuestro Señor, con nuestro Creador cada día, no tiene precio. Es algo que está a nuestro alcance todos los días de nuestra vida. Gracias, Señor. Gracias. Gracias te damos por este hecho, por esta resurrección. Muchas gracias, Señor. Dile al Señor: gracias, 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 Señor. Gracias, gracias. Hoy queremos celebrar, Señor, tu resurrección. Dale gracias al Señor. Hoy no podemos estar de luto, hoy podemos estar alegres, contentos. Gracias, Dios. Hoy podemos gritar con júbilo a la roca de nuestra salvación. Porque hoy estamos aquí. Porque hoy, Señor, hoy tenemos ese honor y ese privilegio, Señor, de tenerte. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección en Cristo Jesús. Aleluya, aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor. Oh, gracias, Señor.
alza al cielo. Alza al cielo tus manos, alza al cielo tu voz. Todos himnos cantaremos al Señor. ¡Aleluya! ¡Oh, sí, Señor! Puedes tomar tu lugar en esta mañana. Qué bueno que nos acompañaste, qué bueno que aquellos que nos ven en casa pudieron tener la oportunidad de estar conectados. Pues en esta mañana de veras les agradecemos mucho su presencia y ojalá esta palabra que Dios nos dio, porque realmente hay temas que no hay mucho que decir. Creo que la palabra habla por sí misma acerca de temas como la resurrección. Vimos 5 puntos, pero tú puedes encontrar muchos más. En cada pasaje que leímos puedes encontrar muchos más. 10, 11, 12, 15, no sé, muchos más. Entonces qué bueno que nos acompañas en esta mañana. Queremos en esta mañana también dar la bienvenida a alguien que nos acompañe por primera o segunda vez. ¿Habrá alguien aquí? ¿Dónde? ¿Sí hay? Si te puedes poner de pie, por favor, y decirnos tu nombre. Alejandro. Casa de Cristo le dice Alejandro. Bienvenido, Alejandro. Qué bueno que estás entre nosotros. Un gusto verte. Y creo que son todos, ¿verdad? ¿Sí son todos? Pues bienvenidos, qué bueno. Sé que a lo mejor algunos andan en la playa, andan vacacionando, andan disfrutando de este puente. Bueno, pues que Dios les bendiga. Ok, pues nuestros mensajes, les invitamos a todos y a cada uno de ustedes a nuestras reuniones vía internet, por los medios que ustedes ya conocen, a través de las aplicaciones de WhatsApp, de Facebook, grupos familiares los martes y miércoles a las 6 o 7 de la tarde, para que todos, absolutamente todos, puedan conectarse en sus respectivos grupos familiares. Les invitamos también para que el próximo domingo nos acompañe aquí a las 11:30 de la mañana. Acuérdense que ya el horario ya cambió, para que pues se levante un poquito más temprano. Y bueno, a todos aquellos que nos ven a través de sus televisiones y de las páginas de Casa de Cristo, pues Dios les bendiga, que Dios les acompañe en todas sus actividades esta semana que está por iniciar. Así es que le damos por ahí un saludo, volteen todos allá a la cámara y digan hasta luego, Dios te bendiga, qué bueno que te conectaste, te esperamos pronto en casa. Qué gusto saludarlos, iglesia. Estamos muy agradecidos por el privilegio de tenerte de vuelta y porque nos interesa mucho tu bienestar, hemos implementado distintas medidas para tu regreso a casa. Por ello, previamente se sanitizan las instalaciones, incluyendo superficies de contacto, así como todos y cada uno de los lugares que estarán a tu disposición, incluso lo que no se alcanza a ver. Pensando en tu tranquilidad, nuestros voluntarios han sido capacitados y cuentan con equipo de seguridad para cumplir con los distintos estándares sanitarios. Desde tu llegada, hemos preparado un acceso seguro, manteniendo una sana distancia al darte la bienvenida. Al ingresar, se realizará el siguiente filtro: cuestionario de posibles síntomas, tapete sanitizante, toma de temperatura, aplicación de gel antibacterial y túnel sanitizador. Posteriormente, se te guiará a un lugar indicado para ti, manteniendo distanciamiento social aún dentro del auditorio y de la misma manera al salir.
En distintas zonas de nuestras instalaciones podrás encontrar tanto información y señalización como estaciones de gel antibacterial. También te recomendamos confirmar tu asistencia a través de nuestros medios digitales disponibles en nuestras redes sociales. Si te encuentras en grupos vulnerables como niños, adultos mayores, mujeres embarazadas o personas con enfermedades crónicas, lo más indicado es que permanezcas en casa, donde también puedes disfrutar de nuestra transmisión en vivo. Estamos preparados para recibirte los domingos 11 a.m., presencial y en línea. Recuerda que en Casa de Cristo hay un lugar para ti.